Ya. El primer cuento trata sobre Lucero. Es una niña a la cual le ponen ese nombre en la ONG. Eh, Ella llega a esta organización debido a que su mamá le lleva para que trabaje, no, para que tenga una entrevista, para que ella sea recepcionista del lugar. Pero ella no es aceptada por lo que era delgada, muy bajita. Incluso que la autora ahí no describe que este, la analizan y todo y le ven que ella es como que sufre de algo en su cabecita. Entonces esto más adelante muestra que la doctora la toma como un caso emblemático, la tiene mucha atención, mucha paciencia, analiza muy bien la situación de la chica, o sea, de Lucero, y todo ello. E incluso se ofrece llevarla a su casa y ella acepta. Y cuando van a su casa de Lucero, que es la casa de su hermano, ella empieza a contarle cómo habían pasado las cosas con su hermano, de cómo vivía, hasta incluso el momento en cuando se incendió la casa, ese momento, y miran también lo que es un baúl. En ahí encuentran lo que son ropa de mujeres, en lo cual Lucero empieza a vestirse y a modelarlo, todo eso. Incluso se pone unas siliconas ¿no? En el pecho para aumentarse. Y entonces la doctora, ¿no? Empieza, Lucero empieza a contarle más sobre su hermano, de que él no estaba vivo, sino que estaba muerto, de que lo habían asesinado. Pero la doctora había leído en el expediente de que su hermano había muerto en una operación. Pero no es así. Lucero dice que no es así, no le cree. Entonces más adelante cuenta cuando también la doctora va a lo que es a una galería y nota la imagen de su hermano de Lucero, o sea, de su caso emblemático. Él recuerda todo lo que le contaba Lucero, que le decía que ella soñaba con su hermano, que lo extrañaba. Entonces la doctora no sabía mucho de su hermano, de Lucero, sabía lo básico. Entonces lo que ella hace es hablar con su mamá. Y cuando habla con su mamá, también habla con Rubén, que es su hermano de Lucero. Cuando habla con Rubén, él le dice que su mamá no la acepta como es. O sea, que quiere decir que él se viaja lo que es a España, en donde se realiza operaciones, o sea, ya se convierte en transexual. Él era hombre, se convierte en mujer. Entonces él ya tenía la apariencia de una mujer. Y esto le cuenta también a la doctora. Incluso Rubén también le cuenta de que cómo fue su experiencia en el colegio, de que a él no le gustaban mucho las niñas y no le gustaba, le atraía más, no digo que a él no le gustaban mucho los niños, sino que le atraía más las cosas de las niñas, ¿no? No le gustaba mucho que jugar con los niños y todo ello. Luego habla de que no, su mamá nunca lo aceptó. Eh, Luego ella también habla con la mamá y la mamá le dice que su hijo está muerto, aunque él luego le confiesa de que no está muerto, sino de que ella no acepta de que su hijo sea mujer ahora. Ella asume de que lo han cambiado a su hijo, que él no es su hijo. Entonces, bueno, en la historia ya se va centrando más en lo que es Rubén, o sea, el hermano de Lucero, ya no mucho en ella, pero Lucero, o sea, en todo el cuento, en toda la narración, mejor dicho, Lucero no se entera de su hermano de que está vivo, ¿no? Y en el transcurso que pasa todo esto, al final Rubén quiere regresar a ser varón, trata de buscar soluciones y esto le ayuda mucho lo que es la doctora. Le quiere ayudar a lo que es ponerse un órgano, ¿no? Para poder regresarse a ser hombre. Pero a ella, no, con los estudios que todos realizan, vota de que es un poco difícil de que él pueda volver a ser varón. Pero él decide arriesgarse. Y en todo este momento, quien está a su lado es la doctora. Bueno, profesor, analizándolo, podemos ver de que la autora nos quiere dar a conocer de cómo ella conoce a este caso, y el de cómo va pasando las cosas, incluso el de cómo ella siente mucho más atención en lo que es en Rubén, o sea, en el hermano de Lucero. Es claro, profesor, de que son casos que pasan, los padres no aceptan lo que son sus hijos, y es claro, porque a veces uno piensa que no, que uno orgullece que es un hijo varón o que es una hija mujer, pero que cuando ellos deciden convertirse al otro lado es un poco difícil aceptar.
No me pongo a favor ni en contra de su mamá, pero la entiendo de lo que ella está sintiendo. Bueno, eh, ya. La segunda lectura se trata sobre una familia que tenían dos hijos que eran suyos y uno que era adoptado. Los niños se llamaban John, Victoria y Amanda. En esta historia nos hace revelar de que ellos vivían en el extranjero, pero regresan al Perú para vivir ahí. Ahora nos habla también sobre que cuando estaban en el extranjero, no tenían una buena educación, no era uno, bueno, no, ellos mismos se encargaban de la educación de sus hijos. El esposo se llamaba lo que es Rick, y bueno, después nos describe un poco lo que es a los niños. Por ejemplo, a John dice que le gustaba todo aquello que de la naturaleza, ¿no? Todo eso del Amazonas, de la fauna y todo ello. Luego nos habla de Victoria, que a ella le gustaba mucho saber sobre datos sobre las enfermedades. Y luego nos habla de la tercera, que es la menor, quien es la adoptada, es Amanda. A ella más bien le gustaba mucho el español, puesto que lo dominaba bien. Luego nos comenta que cuando ellos regresan al Perú, también cuentan, no se dice que los hermanos de Amanda le molestaban mucho, le hacían bullying. Es obvio que no era aceptada en la familia, ¿no? Por lo que era adoptada. Luego, cuando llegan al Perú, estos se instalan en lo que es en la casa de la señora Ribalta. Estando ahí, igual sus hermanos la seguían molestando. Pero Amanda le gustaba estar más con los empleados porque se sentía más tranquila, pero a la vez no quería incomodarlos. Cabe resaltar que Amanda, que cuando también ellos más adelante en la historia cuenta que cuando quería entablar alguna amistad o algo, ella no se atrevía, ¿no? Pensaba que también se iban a burlar de ella. Entonces, es así que, ¿no? Más adelante nos cuenta que llegan del extranjero, llegan unas personas de viaje en el cual buscan lo que es niños con los cuales su hijo pueda jugar, su hijo porque solo tenían uno, y es donde se encuentra con ellos. Y ahí vemos que no, a Amanda le costaba mucho lo que es socializar, por todo lo que le pasaba, ¿no? Por lo que le hacían sus hermanos también. Luego, esta pareja se llamaba lo que es Medi y Ed, ¿no? Que recién llegaban. Bueno, la madre de John, más adelante, no sé, ya al culminar, em, em, se tenía que ir de viaje. Por ende, no le gustaba a sus hijos que ellos se quedaran, pero por motivos de trabajo tenía que hacerlo. Es así que también nos cuenta que a sus hijos no les gustaba la idea y que estaban tristes, estaban enojados y tenían que aceptarlo. En cambio, a Amanda no le gustaba la idea también, si es que tenía que irse, no le gustaba, porque ella preferiría quedarse en lo que es en la casa de Ribalta, porque ahí tenía compañía, que son los empleados. Al final, ya ella se despide de la madre y se va de viaje, ¿no? Porque tiene que cumplir con lo que ya tenía planeado. Luego, los niños se quedan tristes y enojados. En la tercera narración trata sobre la autora, donde nos cuenta sus recuerdos. Cabe resaltar, profesor, que sus recuerdos son 68 recuerdos. Cada recuerdo está por diferentes personajes, que vendría a ser, digamos, su papá, su mamá, sus hermanos, o su amiga, o alguna aventura que haya pasado con otro personaje. Profesor, en sus recuerdos, ella lo describe, algunos es largo, otros son cortos. Por ejemplo, en el recuerdo 68, ella habla sobre su madre, de cómo su madre le llevaba ofrendas, eh, cómo ella exponía lo que era sobre Australia, le gustaba mucho lo que es la literatura. Incluso en el recuerdo, ella habla también uno de sus recuerdos de su papá, de cómo él
le pegaba, pero él le decía que era su hermano quien le pegaba. Pero ella recuerda que no era ella, que no era su papá, que no era su hermano, sino que era su papá quien le pegaba. Pero a pesar de eso, lo perdonaba. Luego nos habla en uno de sus recuerdos también, en, en donde su tía le cuenta a ella de cómo su papá se quería suicidar, pero que ese no lo realiza a raíz de que visualiza en el carro que estaba con su hija. Entonces él no realiza eso. En el, eh, en el, uno de los recuerdos que ahorita menciono, de que es de que cuando su mamá está hablando con una amiga por teléfono y le dice que es capaz de comer las heces por sus hijos, ¿no? Luego también nos habla sobre cómo su mamá le decía de que si iba mal en los estudios en el colegio, ella iba a terminar siendo bien drogadicta o prostituta, uno de los dos. En, es algo muy curioso, profesor, porque digamos que hay algunas madres que sí son así, lo dicen así de frente, como para que los hijos entendamos de que lo que ellas dicen es verdad, que si no somos alguien en esta vida, no somos nada casi prácticamente, porque ahora vemos que todo es competencia, ¿no? Que todos deberían tener una profesión, un estudio o algo. Luego habla también en el recuerdo 15, si no me equivoco, cuando ella le dice a su hija de que los hombres solo te utilizan no, solo quieren un hueco, ¿no? Y es así como que su padre también la vio, ¿no? A su madre, para utilizarla como si fuera un hueco, ¿no? Ya sabemos, profesora, a qué se refiere con eso. Y eso creo que es algo muy fuerte para la autora, porque él está como uno de sus primeros recuerdos, ¿no? Luego habla también sobre el recuerdo cuando ella viaja con su papá, y que pasan muchas aventuras en todo ello, y ella le pregunta a su papá de que qué pasaría si tomaría lo que es lejía. Y él le habla sobre la muerte, de que sería mejor que se tome lo que es veneno si quería morirse, ¿no? Y que era más efectivo y que todo ello. Luego también hay uno donde en el recuerdo número 49, en donde recuerda que su madre le empieza a decir de que ella se parece mucho a su padre, que su hermana se parece a ella. Hay un recuerdo donde llega su hermano y la ve a su mamá. A su mamá le gustaba lo que es rezar y también adoraba lo que es a un Buda, a un vudú. Entonces ella tenía una estatua en donde ella lo adoraba y todo ello. Entonces llega su hermano, lo coge la estatua, lo carga y lo hace caer. Entonces su mamá se enoja y todo eso. Y él le dice, no, ¿qué se siente perder lo que más quieres? Entonces yo creo, profesor, que su mamá en ese momento lo quería es pegarle, ¿no? Pero no se ve, no cuenta eso, ¿no? De que le haya metido la mano. Entonces, una vez también cuenta de que cuando su papá se encontraba enfermo, es en el recuerdo número 47, ella le pregunta a su papá de que si la quería y su papá no le responde, no le dice nada. Y porque ella tanto que le insiste de que le diga que le quiere, él le dice, yo muestro mi cariño o cuando quiero con acciones, no con palabras. Entonces ella se molesta mucho y lo que hace es votar a su papá, lo vota y todo ello. Luego, en uno de sus recuerdos también, que es uno de su primera pérdida, que es cuando muere su abuelita, que es en el recuerdo número 29, ella cuenta ahí que mira a su abuelita que está fallecida con lo que es con los algodones que le ponen en la nariz y que lo obligaron prácticamente a ver eso. Luego también habla sobre cuando la profesora la cita a su mamá al colegio por haber dibujado y pintado algo del terrorismo que vio en la televisión, porque es lo que pidió la Miss. Pero su mamá le dice que no, que ella nunca ha visto nada en la televisión. Luego tiene el recuerdo número 1, que es cuando recuerda que tenía 2 años.
y recuerda que le cambiaban lo que es el pañal y todo ello. Este profesor, yo podría decir que todos los recuerdos a veces nos quedan presentes y sobre todo nos quedan marcados los que más nos hacen sentir. Yo creo en esa frase que dice que los golpes, o sea, los golpes, moretones desaparecen, pero lo que más duele es las palabras que nos dicen a nosotros y es lo que se queda marcado y es lo que más recordamos y nos hace sentir mal. Y creo que es lo que le pasó a la autora, ¿no? Porque tiene más recuerdos tristes, o sea, no mucho los que son felices y que ella, ¿no? Cuenta cada recuerdo con un momento. Incluso cuenta que su mamá no la quería mucho a ella, ¿no? Por lo que ella era un poco pegada a su papá. Entonces, eh, ella es así como termina la autora con muchos recuerdos. Ya, profesor. La siguiente historia es de Alaska, en donde nos habla de dos personajes más como digamos, principales, que es de Balí e Isabel. Ambos suceden por vidas separadas, ¿no? Muchos sucesos que viene a ser Balí. Nos menciona que en Arequipa, en el Colegio Independencia donde él estaba, era apodado lo que es eh, el, el turco. Él no le tenía miedo al peligro, estaba presente siempre en las marchas porque él era el candidato estudiantil, el dirigente estudiantil, mejor dicho. Entonces menciona que también ahí en cuando él estaba de dirigente hubo 4 muertes y eso fue durante 4 días. Por ende, él ya no podía estudiar ni trabajar. Entonces lo que él hace es irse a Estados Unidos al ejército. Luego nos habla también de Baltimore. En aquí nos habla de la experiencia que vive Balí allá en el servicio militar, en donde dice que si falla a los entrenamientos, su castigo era ir a la cocina, donde tenían que, ¿no? Lo que era cocinar, freír papas, tocinos, entre otros. Nos habla de algún lugar en el Mediterráneo. Ahí acá ya nos menciona lo que es a Isabel, en el momento en que conoce a Marito, no, a Marco y a Pietro. Pietro es con la persona con la que ella se casa, ¿no? Y pasa su noche de bodas afuera de un hotel. Luego nos habla después de Balí, de cómo aquí ya nos menciona que él tenía su hijo y su esposa, que estaban en Estados Unidos y que él estaba en el militar y en una de esas le dan el chance de salir, ¿no? De, del militar y cuando él va a su casa le encuentra a su mujer con su mejor amigo y lo que él hace es agarrar a machetazos a todo y no queda nada y se lleva al niño, o sea, lo rapta. Luego nos habla de Trento, en acá nos habla de que Isabel, que ya está embarazada de Pietro, tiene 6 meses. Más adelante, cuando ella da a luz, llama también al hijo, igual que su papá. También menciona el momento en cuando se van al Cusco, a él lo encuentra con una prostituta. Entonces ella lo que hace es regresarse a Lima y estar con su hijo. Luego en Lima ya nos habla también de Balí, en donde ya él estaba con su hijo, vivía en un 7.º piso de lo que es de la Victoria. Nos habla también de cómo él le envía a su hijo a comprar el pan y cuando ve por la ventana se ve que su hijo es atropellado por un camión que era de carga de papel higiénico. Él baja desesperado desde el 7.º piso, va donde su hijo, lo agarra, lo abraza y muere en sus brazos. Hasta eso, la madre del niño lo demanda a Balí por secuestro y asesinato. Luego en Camaná nos habla de, ¿no?, el romance que tiene Balí ya con Isabel. Y que Isabel le habla sobre que ella también tiene un hijo de la misma edad del hijo que él había perdido. Y luego en Lima ya hablan también de lo que es difícil de deshacerse de las cenizas de un pariente, ¿no?, de un ser. Y hablan sobre los cuerpos, sobre las cajas de madera en donde debería ir las cenizas. Y menciona también de que ahí, ¿no?, de cómo vivían aún con sus animales, ahí la autora, de que a pesar de todo seguían vivos y que realizan fotos y todo ello. Realizan fotos porque me acuerdo que, ¿no?, uno de ellos había puesto lo que es
una empresa donde revelaban fotos. Entonces ellos se encargaban de ver, ¿no es cierto?, cómo las personas elegían las fotos que iban a revelar. Luego tenemos la historia de que es de Otras tardes. En aquí nos habla sobre un profesor que es nos habla, no, claro, la autora de un profesor que es Carlos, quien dicta clases gratuitas, porque en la universidad donde estaba dictaba cursos gratuitos a toda la gente, era como que público en general. Es así que en el primer día siempre iba mucha gente, entonces lo que era pasarse de una aula pequeña a una grande para que puedan caber todos. Pero en el transcurso de los días es obvio que la gente siempre se desanima y se retira del curso. Entonces se trasladan de nuevo a una aula pequeña y ahí es donde visualiza a Ana. Ana aquí es una persona muy callada, miraba al profesor muy fijamente al momento que él explicaba. Andaba siempre con un moño, que se puede decir que era lo que le representaba más. Y bueno, el profesor ahí cuenta su experiencia, ¿no? Que antes él tenía un alumno igualito se le quedaba mirando y él hacía muecas y todo, pero cuando se acerca se da cuenta de que la alumna era ciega. Entonces, que tenía, o sea, tenía miope y no podía ver. Entonces, él piensa que Ana es lo mismo y que cuando le hacía a él también gestos hacía a Ana, ella no reaccionaba. Y cuando se le acerca se da cuenta de que sí, sí podía ver. Entonces, esto pasa que en casi toda la historia se basa entre ellos dos, ¿no? En lo que va pasando, ¿no? También cuenta que ellos se conocen, tienen amigos en común. Cuenta también que ella es casada, ¿no? Pero hasta eso, Carlos no sabe quién es su esposo, porque simplemente ella lo describe como si fuera una persona mayor de edad. Entonces Carlos no sentía nada. Es como que ellos llevaban una relación abierta, no se reclamaban, no se sacaban en cara nada, no se hacían preguntas, no tenían celos, o sea, eran como una relación así que no les traía problemas. Como dice, al inicio todo es bonito, todo funciona, pero más adelante se ve que no, porque las, la relación que tenía con Ana era tan, bueno, para él era tan lindo, tan sorprendente, porque le gustaba mucho a Ana y no sabía cómo decírselo y, ¿no? Y todo ello. Más adelante también cuenta que, ¿no? Que cuando Ana, terminando ya el curso, ella queda en llamarle, él queda en esperar la llamada y todo eso. Cuenta también de que él espera la llamada de Ana durante 2 semanas y ella no lo llama. Y él decide olvidarse de ella y uno de esos días aparece ella en su puerta, Ana, de sorpresa. Y entonces Carlos se queda como que pasmado, asombrado de todo y no sabía que por qué ella había venido, porque ella ni siquiera le daba respuesta. Lo único que ella era verla todo el departamento y todo ello. Ellos tienen una relación, sí, casi eh, al final. Bueno, Carlos no era un profesor que no tenía plata ni nada de ello, sino que él tenía a su hermano, quien había vendido la casa que era de su madre. Se repartieron el dinero y él con ese dinero pagó sus deudas, se compró ese departamento en Miraflores y tenía plata todavía para pasar buenas vacaciones. O sea, tenía lo necesario, lo justo y lo necesario. Entonces, lo único malo de Carlos, profesor, es de que era muy masoquista, porque con todos los acontecimientos que pasaba con Ana, él siempre se humillaba, la aceptaba, era como que ciego, no quería ver las cosas que pasaban, porque Ana era bien clara, era como dice la amiga del pueblo, algo así que dice, porque más adelante su propio esposo, que es un francés, también se llega a conocer con Carlos. Entonces, en el suceso de todo eso, yo califico a Ana como que no es una mujer sincera, si- sincera en el aspecto de que debe ser clara y cortar las cosas como son, porque Carlos se iba más enamorando de ella. Entonces, profesor Carlos es muy sensible, se dejó dominar, manipular por Ana,
a su antojo, porque ella podía ir y venir cuando ella quisiera, iba al departamento, incluso tenían relaciones, todas esas cosas, pero para ella creo que no significaba nada. En cambio, para Carlos sí significó mucho, a tal extremo de que un día cuando los ve en un semáforo a ella con otro chico, él se pone muy de cólera, incluso ocasiona un accidente, él golpea, después de que conversa con Ana, justamente le dice, no, ¿qué haces tú con ese chico y todo eso? Y ella le dice que no debes reclamarle, que no son nada, que sus celos y todo, que no pensaba cómo era él. Entonces, él se baja del auto, golpea lo que es un árbol y se lastima la mano, hinchada, va al doctor y le dice que se ha roto un hueso. A tal extremo llega Carlos, de estar enamorado de ella, de que a pesar de estar lastimado, sigue tomando su pisco con limón y la recuerda a ella. E incluso él menciona de que no le importa todo lo que está pasando con tal de verla a ella. Pero ella es obvio que tenía cada romance en cada lugar que iba, porque si iba a otro sitio, ella tenía un amante. Incluso a él le mentía, le escondía cosas, entonces era como una relación demasiado tóxica, profesor. Pero era muy bonita la historia, sí me parece interesante porque generalmente se ve casos de mujeres, pero en esta narración se ve que el hombre es quien sufre por todo ello. Gracias.